como estamos en las primeras reuniones de año, me voy a tomar una licencia. Y en honor de la verdad tengo que decir que aproximadamente hace 3 años que yo estoy viniendo a esta iglesia. ¿Cómo creció el grupo de alabanza? Es digno de admiración. El esfuerzo que han puesto estos chicos en la música, en los coros. Y si bien era como hablábamos esta mañana, que todo lo que uno hace para el Señor le va a ser premiado el día de mañana, a todos nos gusta recibir un premio acá, un mimo, ¿no? Por eso quiero pedirles un fuerte aplauso para todo el grupo de alabanza, si me lo permiten. Un fuerte aplauso para ellos. Pero también este aplauso quiero hacerlo extendido a todos los maestros de la escuela dominical, a los maestros en general, a las personas que colaboran en diferentes áreas de la iglesia, a los payasos que tenemos en la iglesia, ¿no? También, que muy bien lo hacen para los chicos, a cada uno de ellos, a los parrilleros también, a los que nos hacen rico de comer, a todos los maestros y a cada uno de nosotros que colaboramos de alguna forma. Le pido otra vez otro aplauso, que se renueve el aplauso, que favor también para el Señor. Por la gloria de Él estamos aquí. Bien, yo le había pedido a los chicos que cantaran, si podían. Busca primero el reino de Dios, ¿no? Yo sé dar una versión diferente, pero es la misma. Y hoy dije que presten atención el versículo de Mateo 26-29, donde el Señor Jesús dice que ya no iba a tomar más del fruto de la vid hasta que estemos todos juntos en el reino de mi Padre. En muchas partes de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, se hablaba del reino de Dios. Y especialmente en los evangelios, se repite la palabra reino más de 100 veces. Y como yo siempre digo, cuando una palabra se repite muchas veces, es porque hay que prestar atención, ¿verdad? Perdón. Y hoy voy a pedir colaboración a ustedes con los técnicos. Como verán, ando medio mal de la garganta, mucho aire acondicionado. Y quiero que me acompañen, perdón, no, que alguno busque Mateo 19, 23, 24. Otro que pueda buscar Mateo 4, 17. Y otro Marcos 1, 15. Mientras tanto, que van buscando, voy preguntando. En muchas partes de la Biblia se habla del reino de los cielos, se habla del reino de Dios, del reino de mi Padre, como hemos visto. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Estos son eventos diferentes o es un mismo evento con diferente nombre? ¿Qué piensan ustedes? Los quiero escuchar. Algunos son un mismo evento. Un mismo evento, dice Pedro. ¿Alguien más dice algo diferente? ¿Nadie? Nos quedamos con lo que dijo él, que es todo lo mismo, que significa lo mismo. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios a todo esto. El que tenga Mateo 19, 23, 24, por favor, si puede leerlo. Mateo 19, 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Bien. ¿Quién tiene Mateo 4, 17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien. Y el versículo paralelo, que es Marcos 1:15, ¿quién lo tiene? Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bien, gracias. Bien, acá como tenemos Mateo 19, 23,
que está diciendo el reino de los cielos del Señor Jesús y el reino de Dios. Está usando las dos palabras, o sea que está diciendo que es lo mismo. El Señor Jesús mismo está diciendo que arrepentíos porque se ha acercado el reino de los cielos. Y Marcos, en el versículo paralelo, dice que es el reino de Dios. Entonces podemos concluir a través de la Escritura que esos eventos son iguales, son palabras sinónimas. Yo haría un asterisco en el versículo que leí en la Cena del Señor, de Mateo 26, 29, donde habla del reino de Dios, del reino de mi Padre, perdón, que yo creo que se refiere más al evento que está en Apocalipsis 19:9, donde habla de que vamos a estar todo en la cena de la boda del Cordero. Yo creo que se refería a eso específicamente, pero en general está hablando de un mismo reino. Es lo mismo el reino de los cielos, el reino de Dios, son sinónimos. Ahora, ¿qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? Como bien dice la palabra, es un evento donde Dios gobierna, ¿no? Es el lugar, describe el ámbito en el cual Dios ejerce su poder. Eso sería básicamente lo que es el reino de Dios, el lugar donde Dios ejerce su poder. Ahora, estábamos leyendo Mateo 4:17, pero alguien lea Mateo 3:2. El último profeta que visitó la tierra, que estuvo en la tierra, ¿quién es? Ya una vez pregunté esto. Fuerte. Juan el Bautista, bien, fue el último profeta, bíblicamente. ¿Y qué dijo Juan el Bautista en Mateo 4:17? Que alguien lo lea, por favor. Perdón. En Mateo 3:2, perdón. Diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, gracias. El reino de los cielos se ha acercado y el Señor Jesús también dijo lo mismo. Arrepentíos porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, la palabra está acercado. ¿Qué significa? Bíblicamente que el Señor Jesús bajó a la tierra, se hizo hombre, el reino empezaba a tomar forma. Pero estar cerca no significa estar dentro. Yo puedo estar en la puerta de la iglesia, a la vuelta, al frente, y estoy cerca. No estoy dentro. Lo mismo pasa con el reino de Dios. Yo puedo asistir a la iglesia, puedo estar alabando al Señor, puedo estar tocando el instrumento, puedo estar predicando, teniendo un cargo en la iglesia, pero estoy cerca. No estoy dentro. Y eso es uno de los problemas que pasa en muchas iglesias del mundo. La gente está cerca. No ha entrado. Comparte actividades con muchas personas, comparte la palabra, tal vez sepa muchísimo de Biblia, pero nunca dio el paso que se necesita para estar dentro del reino. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos entonces para entrar dentro de ese reino que tanto el Señor Jesús nos dice? En Mateo 6:10, el mismo Señor Jesucristo, cuando le estaba enseñando a orar a sus discípulos, le dijo, venga a nosotros tu reino. El mismo Señor Jesucristo enseña en su oración que nosotros pidamos que el reino de Dios venga. Y llegó un momento que el reino de Dios vino. Y acá hay que tener una mirada más aguda. ¿Se acuerdan que yo siempre digo que en Mateo 13:9 el Señor Jesús dijo, el que tenga oído para oír, no escuchó?
Oigan. Bien, ¿y por qué yo siempre digo eso? ¿Y por qué el Señor dijo eso? Porque Él quiere que estemos atentos a su palabra, no nos dejemos engañar, no nos dejemos mezclar los asuntos. Cuando el Señor Jesús caminaba en este mundo, Él estaba cerca. Él era el acercamiento al reino, pero todavía no era el reino. Cuando el Señor Jesús estaba predicando, Mateo 13:10, el sermón es de la semilla, creo que es. Parábola del sembrador. Dice que los discípulos le preguntaban, maestro, ¿por qué a ellos les enseña por parábolas y a nosotros no? Y el Señor Jesús le dice, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les da. Porque el Señor Jesús siempre se escapaba cuando Él sabía que lo querían coronar rey. ¿Por qué? Porque el reinado de Él no era este mundo. Pilato le dijo, cuando estaba el Señor ahí por crucificarle, le dijo, ¿no sabes que yo tengo poder para liberarte? Y el Señor dijo, si este no es, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mandaría a mi padre legión de ángeles y me sacaría, ¿no? No es de este mundo el reinado en el cual yo estoy ofreciendo. No. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar a ese reino de Dios? ¿Por qué muchas veces estamos cerca y no entramos? Podemos pasar años en una iglesia, pero no entramos. Estamos siempre a la puerta. Hay una conversación muy conocida, que ya se están imaginando, en Juan 3, que el Señor Jesús tuvo con una persona que sabía un montón de palabras, pero esa palabra no la había tocado, no la había transformado a este hombre, y estoy hablando de Nicodemo. En Juan 3:1 dice la palabra de Dios, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido como maestro porque nadie puede hacer estas enseñanzas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Voy al 9, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabe esto? Una persona que había estado permanentemente escudriñando la Escritura, pero la Escritura no había entrado en él, no se había declarado esa Escritura en las palabras de este sacerdote, en la cual él enseñaba. El Señor Jesús en otra oportunidad dice, ciegos guiando a otros ciegos. La palabra no se la había revelado, estaba buscando esa palabra y no me salía. Porque muchas veces nosotros podemos leer toda la Biblia, aprenderla de memoria, pero si la Escritura no se nos revela a nosotros, muchas veces tenemos conocimiento y no tenemos discernimiento. Y esto es lo que pasa cuando la palabra de Dios no se nos revela. Está cerca, pero no entramos. El Señor le dijo a Nicodemo, mirá, tenés que nacer de nuevo. No hay forma. Si no morís a vos mismo, no podés. No hay otra forma de entrar a mi reino. Mi reino no podés entrar de la forma que vos estás. Te tenés que morir, tenés que nacer. Tiene que nacer algo nuevo en tu vida. Vos no podés seguir haciendo tu vida como estaba antes. Hay un cambio que en realidad es una transformación. Cuando Cristo viene a tu vida, tiene que empezar a haber una transformación. Porque si es igual, significa
que no diste ese paso de fe. Y al Señor no se lo puede engañar. Estás cerca, pero no estás dentro. ¿Cuántas veces ha pasado eso? A mí me ha pasado, ¿eh? Yo puedo dar fe de mi vida, que muchas veces estuve cerca, pero no había entrado. Y me crié en un hogar cristiano, pero estaba cerca. No había entrado, hasta que el Señor me tocó y pude reconocerlo como Señor y Salvador. Que eso es lo que quiere el Señor. Que lo reconozcamos. Que entreguemos nuestra vida a Él para serlo Señor de nuestra vida. Para poder entrar a su reino. Bien escuchábamos hoy, busca primero el reino de Dios. Y yo sé la versión de su perfecta justicia. Y todas las demás cosas que vienen atrás se darán por añadidura. Si buscamos primero el reino de Dios, Dios no te va a decir que va a tener un auto nuevo, una casa buena, un mejor sueldo. En ninguna parte de la Biblia te dice eso. Si alguna vez escuchaste eso, están mentidos. Todo lo contrario. El Señor te dice, búscame a mí, que nunca te va a faltar nada. No va a tener una casa lujosa, pero va a tener un lugar donde vivir. No te va a faltar comida en tu casa. No te va a faltar vestido, ropa. Pero que yo sea la prioridad. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Y dice la palabra que cuando hacemos esto, en Hebreos 12:28, Hebreos 12:28 dice que, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando la Biblia habla de temor, no habla de miedo, sino de respeto, de reconocimiento, de obediencia. Sirvamos a Dios con obediencia y respeto. Una vez que entramos al reino de los cielos. Ahora, una vez que entramos al reino de los cielos, ¿cuál es nuestra labor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué entramos al reino de los cielos? ¿Para qué quiero yo ser salvo? Es una pregunta que muchas veces me hacen. ¿Qué es ser salvo? Y salvo es lo que dice la palabra de Dios. Es dejar atrás la ira venidera. Cuando el Señor venga a rescatar a su iglesia, a buscarla, a arrebatarla, como quieran llamarla, dice que va a venir una tribulación tan grande como nunca hubo en la tierra. Y la Biblia no te dice estas cosas para asustarnos, para que tengamos miedo. Porque si tenemos miedo no sirve tampoco recibir al Señor. Al Señor lo recibimos por amor, por lo que Él ha hecho un día en nuestra vida, por reconocer lo que Él tomó nuestro lugar, que nosotros merecíamos. Eso es lo que quiere Dios. Entramos ya al reino de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que el Señor nos dijo? En Mateo 28, tenemos las instrucciones que el Señor nos dejó. Mateo 28:19 dice, por tanto, id. Y esa palabra id está en imperativo, es una orden. No es si querés, si tenés ganas, si no tenés frío, si no tenés calor, no. Id. Id. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. Ese guarden no es aprender las cosas y decir, bueno, ya está. No. Guarden también viene de conocimiento y de obediencia. Que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí nos hizo una promesa, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis queridos amigos, hermanos,
¿Cómo está tu vida? ¿Estás cerca o estás lejos del reino de Dios? ¿Asistí a la iglesia por costumbre, por necesidad, porque pensás que podés recibir algo de la iglesia? Si estás acá, no es casual, no hay nada casual en la vida. Eso les puedo asegurar, no hay nada casual. Todas las cosas pasan por algo. Ayer estábamos hablando con un hermano también de estas cosas, que todo pasa por algo. No hay algo de que hace de que Dios nos permita o no quiera. Entonces, si estás acá y estás escuchando la voz del Señor, no endurezcas su corazón. El Señor está a la puerta y está llamando permanentemente, hasta el día de hoy, está llamando. Está en nosotros abrirle para que Él pueda entrar y morar en nuestras vidas. El Señor es la puerta. También dice en Juan 10, el que por mí entrare será salvo. ¿Queremos entrar al reino de Dios? ¿O seguimos, como yo muchas veces digo, jugar al cristiano? ¿Seguimos estando cerca o estamos adentro? En Colosenses 1:13, Pablo nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No tenemos que esperar a morir o que el Señor venga para trasladarnos al reino. Una vez que aceptaste a Cristo, ya estás en el reino. Ya tenés la vida eterna por Cristo, no por otro medio. Entonces ya tenés que vivir la vida que el Señor quiere que vivas. ¿Estamos dispuestos a vivir la vida de Cristo como Él quiere, no como nosotros queremos? ¿Estamos dispuestos a entregarle nuestra vida para que Él sea Señor y Salvador? Y como todo reino tenemos que obedecer justamente al que nos reina. Y muchas veces vivimos como que si fuéramos nuestro propio reino. Que nuestro Dios es en nuestra vida, lo que yo pienso, lo que yo creo. Y en el reino de Dios no hay democracia. Es lo que el Señor quiere. Pero muchas veces nosotros vivimos como nosotros queremos, como dice esa vieja canción, a mi manera. ¿Seguimos viviendo cerca o queremos entrar al reino de Dios? Y quiero terminar también con Mateo, un versículo que ya otras veces también lo he utilizado, que es un versículo muy duro. Si nos ponemos a analizar es muy, muy, muy duro. Mateo 7:21. Está hablando el Señor Jesucristo. Y le está diciendo, mira, porque vos me digas que soy tu Señor, no significa que lo sea. Porque vos digas por Dios, gracias a Dios, lo vivas nombrando, no significa que yo te conozco. Que se te caiga la palabra Dios de la boca constantemente. Como dije antes, que vengas a una iglesia, que cantes, alabes, que hagas lo que quieras. Eso no te hace pertenecer a un reino. El Señor Jesús dijo, no todo. Y cuando el Señor dice, no todo, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿a qué significa esto? En aquel día. Todos vamos a tener que estar ante el trono y rendir nuestras cuentas ante Dios. Todos, ¿eh? No hay uno que se va a salvar. A ese tiempo se está refiriendo esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros.
O sea que se puede hacer cosas en nombre de Dios. Se puede hacer sin tener a Dios. Y entonces les declararé: nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Mis queridos amigos, hermanos, por estar en la iglesia, por asistir a un culto, por hablar de Dios, por cantar, predicar, no nos hace estar dentro del reino. Solamente como el Señor le dijo a Nicodemo, tenemos que nacer. Y eso es lo que el Señor nos dice permanentemente a los que no han hecho ese paso de fe. Mirá, que venga a la iglesia, está perfecto. Pero si no das ese paso de fe, siempre va a estar cerca y nunca va a ser. Mis queridos amigos y hermanos, que Dios quiera que todos nosotros hoy estemos dentro del reino de Dios. Y si no estás, el Señor hasta el día de hoy te invita. Dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre esa puerta, yo voy a entrar. El Señor nos está llamando. El Señor quiere entrar a tu vida y quiere que vos pertenezcas a ese reino. Al reino de Dios, al reino de los cielos. Lo mismo. Pero quiere recibirte en su reino y hacerte un hijo más, como la mayoría de los que estamos acá. Yo voy a terminar con una oración. Y si hay alguno que tiene alguna inquietud de cómo hacer para entrar al reino de Dios, o no está seguro si pertenece al reino de Dios, yo me voy a quedar unos minutos más acá para poder charlar. Y si no, cualquier hermano que conozca, que te trajo, seguramente también te puede hablar del reino de Dios. Oramos para terminar, hermanos. Amado Dios y amado Padre, Señor, te damos las gracias por este momento. Gracias, Padre, porque tu palabra, que viva y eficaz, se puede seguir predicando, Señor. Gracias, Padre, por este lugar. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Y como decíamos hoy, Señor, gracias, Padre, porque la iglesia va creciendo para tu gloria y para tu honra. Señor, bendice a cada uno de nosotros. Y si hay algunos que no te conocen, que están cerca de ti, pero que todavía no dio el paso, Señor, que pueda hacerlo en este momento, sin salir de estas puertas, Padre, como un trono. Te alabamos, Señor, te bendecimos, ensalzamos tu nombre. Y lo hacemos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano, por su atención. Próxima reunión el miércoles a las 20 horas.